Bueno, pues estamos aquí en el webinar del Máster de Enfermería Escolar y hoy tengo el placer de poder contar con Noelia Crespo, que la tenemos aquí, que es, bueno, ahora ya se presentará. Es enfermera, es alumna del máster, pero ya lleva a sus espaldas años de experiencia y he de decir que la vida a veces es así. Yo empecé haciendo enfermería. No, Noelia estaba haciendo un curso por encima mío y luego fue mi tutora también en algún momento de mis prácticas y ahora pues se han dado la vuelta un poco los tonos en la vida y ahora estamos en la posición opuesta, así que siempre es un placer. Al final lo que siempre digo, la formación se trata ahí en enfermería de sumar todos, porque hoy, pues eso, está Noelia haciendo nuestro máster, mañana me tocará a mí hacer cualquier tipo de formación y al final lo que tienen las profesiones sanitarias, en concreto enfermería, es que tenemos que seguir formándonos para seguir actualizando nuestro conocimiento y, por supuesto, dar la mejor excelencia de cuidados a la ciudadanía, que es a lo que nos dedicamos, a ofrecer lo mejor de los cuidados. Así que, Noelia, te doy paso para que hagas una presentación de un poquito quién eres, tu experiencia como enfermera, en qué te has formado. Cuéntanos. Pues hola, encantada, Borja, de saludarte por aquí y encantada de estar aquí. Pues nada, soy Noelia Crespo, tengo 41 años y llevo en esta maravillosa profesión 15. Y como bien ha dicho Borja, estudiamos en la misma universidad, yo un curso superior, y es lo maravilloso que tiene esta profesión, que efectivamente nos estamos formando todos los días. Es imposible saberlo todo, nunca vamos en ninguna profesión, pero en la nuestra muchísimo más. Y eso es lo bonito, seguir con la ilusión del primer día, con la ilusión de la primera vez que entras a un hospital y seguir formándote. Yo, aparte de en la carrera, tengo un máster en gestión y supervisión de enfermería y, y tenía muchas ganas de hacer este máster y profesionalmente donde más tengo experiencia es en urgencias de adultos y de pediatría. Y ahí fue cuando toqué el mundo de los niños, cuando me empezó a llamar y a enamorar la enfermería escolar. Que de eso hablaremos un poquito más adelante, pero hablaremos esa parte, ¿no? Que nuestra profesión tiene, que es la vocación, que eso no podemos negarlo, pero también no podemos negar que también somos seres humanos, somos personas con necesidades, cada uno unas necesidades específicas. Tú nos contarás en qué momento de tu vida estás que también necesitas, pues eso, esas necesidades que también hay que adaptarlas a la vocación, ¿no? Entonces, no está mal hablar muchas veces de esa vocación, pero también de la conciliación, que es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero ya para que todos los invitados a la charla de hoy empiecen a normalizar, ¿no? Que muchas veces creo que hablamos, no sé tú qué opinas, Noelia, de que hablamos de esa vocación, que vuelvo a decir que para mí es lo principal en mi profesión, si no, no hubiese hecho enfermería, pero yo también tengo que comer, tengo que pagar unas facturas, algunos tenéis otras bocas que alimentar también y también hay que conciliar esa vida y la vocación hay que equilibrarla también a esa parte personal, que muchas veces creo que por esa vocación y esa prioridad a la vocación se nos olvida, que también somos personas, somos seres humanos con unas necesidades. ¿Tú qué opinas de esto, Noelia? Pues totalmente. Es una profesión por vocación, pero las circunstancias de la vida cambian y no son las mismas con 21 años que haces la carrera o con 23 que la sueles terminar, a luego la vida evoluciona y ya tienes familia, como yo en este momento, que tengo un bebé que no tiene ni 2 años y efectivamente pues yo no tengo la disponibilidad que tenía hace unos años. Yo hace unos años, por ejemplo, en la pandemia, bueno, siempre he doblado muchísimos años, pero en la pandemia, por ejemplo, que yo sentí que como que la sociedad me necesitaba, pues yo, vamos, hacía turnos pues de 12 horas en un sitio, salía, dormía uno, me metía en otro de 12. Yo eso ahora no lo puedo hacer porque depende de mí una personita y la tengo que cuidar. Claro, lo primero ahora es mi bebé. Entonces, efectivamente, mi vocación para cuidar a los demás sigue ahí,
pero mis circunstancias personales han cambiado y como pasa, la vida pasa y eso le pasa a todo el mundo. Tarde o temprano, si no cuidamos a hijos, tenemos que cuidar a padres o a nosotros o a nuestras parejas, puede pasarnos cualquier cosa. Y hay que conciliar. No, la vida de una enfermera a turnos no se puede alargar hasta la jubilación. Yo lo veo, vamos, inconcebible. A turnos y también hablando de noches, ¿no? Que tu experiencia, lo que es la parte más amplia de tu experiencia ha sido en turnos de noche, ¿no? 12 años en turno de noches fijas. Noches Imagínate, noches fijas con una hija y, por supuesto, el desgaste físico y emocional que conlleva, pues eso, el tener noches fijas, el tener que cuidar a esa personita que ahora te necesita y, por supuesto, que también se nos olvida muchas veces tú como persona, ¿no? Que también te tienes que dar esa parte de prioridad de cuidarte a ti misma. Entonces, Total. aquí es donde tenemos que empezar a hablar. Cuéntanos. Dime, Noé. Cuidarnos a nosotros para estar bien, para poder cuidar al 100% a los demás. Eso, por supuestísimo. Pero justo hoy me pilláis saliente de noche. Oye, pues tienes una cara que da gusto verte. En la Comunidad Valenciana es fiesta, con lo cual yo he salido del hospital y no podía dormir, claro, tengo que cuidar a mi hija. Ya. No hay escuela, no hay guardería, así que aquí en casita. Y qué importante eso que acabas de decir, que yo aparte recuerdo que a mí en concreto nos lo decían mucho en la carrera, ¿no? Vosotros estáis cuidando a seres humanos, a personas, primero os tenéis que cuidar a vosotros para poder cuidar a los demás. Pero es verdad que luego está la otra parte de la balanza, que nos meten eso con que nos tenemos que cuidar para cuidar a los demás, pero luego la verdad que enfermería ha sido una profesión que nos han tenido abandonados, ¿no? Que yo creo que ya como colectivo nos estamos empezando a movilizar y estamos empezando a tener un poquito más de voz en la sociedad, pero hemos estado muy abandonados y cuando decías conciliación familiar, casi que se reían de ti, ¿no? Como conciliación familiar, eres enfermera, tienes que hacer tus turnos de noches fijas, tienes que hacer esto. Y yo creo que esto está empezando a cambiar, ¿no? O por lo menos quiero pensar que está empezando a cambiar, pero a mí me da rabia que nos enseñaban eso de cuídate para cuidar a los demás, pero luego no nos cuidaban. Eso es. Yo, hombre, está empezando a cambiar. Sí, hemos dado un pasito muy pequeño con la pandemia. Con la pandemia dimos un paso muy grande, pues se nos valoraba muchísimo. Hemos retrocedido un poco, yo siento, porque sí, nos tenemos que cuidar, tenemos que conciliar, nos respetan, nos admiran, sí, pero tenemos que estar también dispuestos con el teléfono 24 horas, porque si la super te llama, tienes que ir, porque tú dile a una supervisora, es que tengo un bebé, es que para ellos no es excusa, ¿no? Pues déjalo con una vecina, con la suegra o con... O sea que, bueno, nos queda mucho por luchar, tenemos que hacer muchas cosas todavía como colectivo. Y hablando de esto, evidentemente lo vamos a relacionar, ¿no?, a la enfermería escolar, que hilando ya todo esto que has comentado, ¿no? Por un lado, que has estado trabajando en urgencias pediátricas y te diste cuenta que los niños te gusta dar tus cuidados, tu profesionalidad, lo que necesitan los niños, junto con la parte de conciliación. ¿Eso tú crees que la enfermería, bueno, tú crees, esto ya lo podemos afirmar, ¿no?, que la enfermería escolar, es verdad que aún falta que, por decirlo de alguna forma, que todos los colegios cuenten ya con una enfermera, pero ya por ejemplo has comentado que tú vives en la Comunidad Valenciana, ya ha salido una noticia que a partir del próximo año se van a contratar 300 enfermeras nuevas y esto al final es verdad que es otra lucha del colectivo de enfermeras escolares que por mucho que la sociedad piense que la enfermera escolar salió hace 2 días, no. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la primera enfermera escolar es de hace 55 años. Entonces, que esto viene de mucho atrás, sobre todo en colegios de educación especial, pero que al final ha ido desarrollándose esta profesión y al final asentándose, ¿no?, en la sociedad, porque al final la sociedad cambia, cada vez necesitan más de nuestros cuidados, los cuidados de enfermería, que no solo tratamos, como se ha estado viendo hasta ahora, la enfermedad, sino que también tratamos la salud, que es mucho más importante, es decir, la enfermedad necesita de nuestros cuidados, pero si invertimos muchísimo más en la prevención y desde pequeñitos el poder transmitir esos hábitos de vida saludables,
vamos a tener una población sana que se va a ahorrar muchísimo más en este modelo hospitalocentrista que tenemos. Entonces, cuéntanos un poquito, Noelia, en este equilibrio, ¿no?, que hemos hablado, tanto de la vocación, que te gusta la parte de los niños, como la conciliación. ¿Qué crees que te puede aportar a ti la enfermería escolar en este aspecto? Hombre, pues lo que me llamó al hacerlo es que yo cada vez que iba a urgencias pediátricas, que obvio ves muchísimos niños y ves muchísimas patologías, yo me daba cuenta al pasar de los años que muchísimas de las cosas que atendíamos se podían evitar, pero muchísimas. ¿Cómo? Pues formando a niños y formando a padres. Es que hay cosas que a lo mejor nosotros como profesionales de la salud nos parecen obvias y los padres no saben. O los que le han enseñado a ellos lo hacen como lo hacían sus padres, sus abuelos, y claro, se podían evitar pues muchísimas cosas, como por ejemplo la salud bucodental. Yo he visto cosas en niños súper dolorosas, súper graves, que incluso por ese problema dental ha llegado a tener problemas cardíacos y han acabado en UCI, cuando la prevención de salud bucodental me parece tan sencilla y tan bonita. Entonces, si en cada colegio se diera prevención de salud bucodental, nos evitaríamos al año, pues es que millones de visitas al dentista y millones de problemas que sufren los niños y esos dolores que sufren. Y claro, los padres pues lo hacen como ellos creen que lo deben hacer. O sea, ningún padre lo hace a propósito, sino que no saben. Entonces yo me empecé a dar cuenta y digo, madre mía, la de cosas que se podrían evitar, qué importante es tener a alguien que nos enseñe. Es que claro, si no nos enseñan, entonces yo pues a medida de lo posible les daba consejos, pero claro, ¿qué consejos le puedes dar a un paciente en 5 minutos? Pues Ya. muy poco, es que no es tiempo. Sin embargo, en la enfermería escolar puedes preparar una charla preciosa, preparar con un montón de días, con un montón de niños y llegas a tanta gente porque tú formas a un niño, pero ese niño se lo va a contar a su madre, a su primo, a su padre, a su hermano. Es que son esponjas y toda esa información la van difundiendo y es maravilloso. Y con problemas bucodentales y luego, bueno, muchísimas cosas, la RCP, convulsiones, qué hacer cuando una persona se desmaya, cómo llamar al 112. Es que había cosas que tú decías, ¿cómo puede pasar esto en el siglo XXI cuando tenemos tanta información? ¿Cómo puede venir la gente al hospital tan desinformada? Ya. Pero me parece curioso porque casualmente hemos hecho algún directo también con enfermeras de urgencias pediátricas y son, creo que las enfermeras más concienciadas y que más conocen la figura de la enfermera escolar por esto mismo que has comentado, ¿no? Por ejemplo, hicimos un directo con Susana Salmerón, que también es profe del máster, y, en fin, con más enfermeras y nos comentan que trabajan en urgencias pediátricas lo mismo, ¿no? Que es donde se dan cuenta de si estos niños tuviesen ese profesional de salud, de enfermería, o que al final son el referente de salud que van a tener esos niños y esas niñas, estaríamos evitando tantas consultas al día. Y aparte que esas consultas al final son enfermedades, es una enfermedad crónica que también muchas veces se convierte en una enfermedad una enfermedad aguda que se convierte en una enfermedad crónica. Pues todo esto se podía prevenir. Y luego algo que también me gusta mucho que has dicho, los padres, que siempre decimos esas intervenciones, esas charlas a los niños, pero claro, siempre lo digo, ¿no? Si yo, por ejemplo, Noelia está de enfermera escolar en el colegio de Gandía y va a dar una charla de alimentación saludable a niños de 8 años. Perfecto. Es algo que evidentemente va a tener una repercusión, pero si luego esos niños llegan a casa, ¿quién les va a comprar la comida? Ellos con 8 años no se van a comprar la comida, se la van a comprar sus padres. Entonces, si sus padres no tienen esta intervención o esta información a la hora de alimentación, lo que hemos dado nosotros no sirve absolutamente de nada. Por supuesto van a tener esa información, pero no la van a poner en práctica. ¿Por qué? Porque sus padres no tienen esa formación. Entonces, aquí es donde sale la importancia de la enfermera escolar, ya no solo para atender a los alumnos del centro escolar, sino toda la comunidad educativa, que por supuesto esa comunidad educativa también está formada por los padres y las madres de esos alumnos. Pues qué bonito también lo que estás diciendo, Noelia, porque es resaltar, y no resaltar porque sí la figura de la enfermera escolar, sino dando la evidencia de por qué es necesaria esta figura.
Y a mí me duele en parte que en España aún nos estemos preguntando el por qué es necesaria una figura de la enfermera escolar cuando cualquier país vecino de la Unión Europea la tienen totalmente ya dentro del sistema o bien sanitario o el sistema educativo. Cada país tiene un modelo. Y aquí nos seguimos preguntando, ¿pero realmente es necesaria? Mm, Entonces, aquí es donde nos tenemos que replantear como sociedad si realmente nos interesa tener esa sociedad sana, estos agentes de salud y, en fin, que son reflexiones en voz alta, pero que creo que como colectivo estamos consiguiendo mucho, pero que queda mucho trabajo por delante y mucho que hacer respecto a este tema de la prevención. Ya estoy hablando de la prevención en general, donde también podemos abarcar atención primaria, que muchas veces seguro que también lo has escuchado, que somos nuestro propio enemigo, ¿no? De me voy a atención primaria a jubilarme. ¿A jubilarme para qué? Atención primaria, si quieres, puedes trabajar como la que más, pero tienes que tener ganas de trabajar, tienes ganas, y no es trabajar solo en hacer una toma de tensión, de sintrón, sino en hacer esos controles de salud a tu población diana. totalmente, totalmente. Y formar. Es que si no informas, la información es poder, desde luego. Yo ahora como madre además lo veo y veo que también tenemos que luchar como padres, ya no solo como enfermeros, porque yo ahora con los padres que me muevo, todos sí que ven necesaria la figura de la enfermera escolar, pero no luchan, dicen, ay, sí, a ver si nos la ponen. Ya, pues es que hay que luchar y hay que pedir y hay que reivindicar. Si nos reivindicamos, si de repente en un colegio 500 padres en una reunión dicen que quieren para el siguiente curso una enfermera escolar, yo os digo que vamos, está claro que ese cole se lo va a plantear y casi seguro que la va a tener al año siguiente. Pero claro, si tú esperas, ay, sí, a ver si nos la ponen. No, hay que luchar, hay que reivindicar. Y tenemos que ser europeos para todo, no solo para lo malo, sino también para lo bueno. Totalmente. En otros países que ya lo tienen desde hace muchos años. Y voy a aprovechar ahora que has dicho esto de los padres para ver la importancia que tienen, y yo lo voy a hablar como experiencia propia personal. Yo empecé en el 2016 en un instituto de Rivas, en Madrid, y al año siguiente se me acababa el contrato. Y ya no me iban a contratar porque yo estaba contratado por una niña que tenía diabetes y esa niña ya se iba del instituto y ya no me necesitaban. Pues había unos padres con una niña con epilepsia, que es verdad que estamos hablando, ¿ves?, de la enfermera escolar atendiendo a la enfermedad, que se nos olvida siempre la otra parte, pero bueno, nos vamos a quedar que también es una parte de nuestras funciones. Pues teníamos unos padres que su hija tenía epilepsia, pero es verdad que a partir de secundaria los niños con epilepsia no está como que son alumnos de, por decirlo de alguna forma, de segundas, ¿no? Porque un niño de diabetes sí, una niña de epilepsia no. ¿Por qué no necesita una enfermera escolar esa niña cuando está teniendo todos los días convulsiones epilépticas? Pues bien, se movieron. En la administración fueron a la Consejería de Sanidad, a la Consejería de Educación, fueron a las televisiones y con ellos, con su lucha y junto con las asociaciones, consiguieron que al año siguiente siguiera teniendo el instituto la figura del enfermero escolar. ¿Por qué? Porque los padres se movieron y dijeron, mi hija necesita una atención sanitaria durante el periodo lectivo. Y así pasó. Lo consiguieron. ¿Pero por qué? Porque los padres se movieron. Entonces, al final, esto no es una lucha solo nosotros como profesionales, sino también de toda la comunidad educativa, empezando por los padres y las madres, para que tengan ese recurso dentro de las escuelas. Entonces, por supuesto, hay que sensibilizar también a los padres y a las madres. Totalmente, porque además, sí, en las empresas grandes, por cada X empleados se ve súper normal que hay una enfermera en el centro. Si es que hay colegios que tienen el doble de personas dentro, son niños, pero son personas y son el doble. Entonces habrá el doble de riesgo de que suceda algo al día. Y Entonces, ¿por aquí, qué se ve ya necesario y súper lógico que haya en una empresa, pero no en un colegio? y aquí se nos llena la boca muchas veces de la protección de la infancia, por lo que acabas de decir. Hay una enfermera en los centros de trabajo por cada X trabajadores y en un instituto, por ejemplo, como el que trabajo yo, 1.200 alumnos y ellos no tienen derecho a la salud. ¿Cómo puede tener un adulto? Tanto que protegemos a la infancia, pero luego a la hora de la verdad, la infancia queda muy bien todo por escrito, ¿no? Todo, pues al final es lo bonito, pero aquí tenemos que actuar. Entonces, si realmente queremos proteger a la infancia, pues trabajemos en ello. Y al Eso es. final es que está regulado por la propia ley de profesiones sanitarias. Es nuestra responsabilidad, la de la enfermería, la de realizar los cuidados para la prevención y promoción de la salud. Entonces ya tenemos una ley del 2023 que nos asigna ese rol y ese rol lo tenemos que establecer en las escuelas. Así que ahora tenemos que actuar. Y no,
Antes de que se me pase, creo, bueno, para los que se han conectado nuevos, Noé también es alumna del máster y creo que ya ha hecho las prácticas, ¿no? Sí. Vale. Aquí quería preguntar, es verdad que en una semanita poco se puede ver, poco, al final es una primera toma de contacto, pero quiero que nos cuentes tu primera impresión al llegar a un colegio, qué es lo que te encontraste, cómo te sentiste, qué vistes, qué hiciste, qué todo. Bueno, la verdad es que tuve mucha suerte porque me tocó el Colegio de la Sagrada Familia de Benimaclet, en la Fundación FJO, y me tocó una enfermera maravillosa. Es un colegio enorme, yo no lo conocía, pero de ahí es lo que te decía de la importancia de que hubiera una enfermera, porque había, no sé si no recuerdo mal, pero ya hace tiempo que las hice, pero no sé si había 1.300 niños. ¡1.300 niños! Y además estaba abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, porque tenían un montón de extraescolares y de deportes. Y bueno, la verdad es que fue precioso. Yo se lo dije a mi compañera, digo, ha sido de las mejores semanas de toda mi vida profesional. O sea, yo iba con una ilusión en el coche por las mañanas, se me pasaba la mañana volando y, hombre, nos dio tiempo a ver poco porque, por ejemplo, en esa semana no tenía ninguna charla, por ejemplo, que me invitó a ir, tiene el mes que viene, y me invitó a ir y haré lo posible para poder acercarme, pero me enseñó muchísimas cosas, es una profesional maravillosa y vi que es que no paras en toda la mañana y si fueras más horas, más cosas harías porque no paras en todo el día y es preciosísimo. No paran de venir niños, que efectivamente es que ocurre de todo. La hora del patio, por ejemplo, pues increíble. Además, allí había niños desde los 3 añitos, desde los 3 hasta los 18. Y claro, los que más venían eran los pequeños, que eran pues, los que más se caen, los que más daño se hacen. Y también me contó las cosas más graves que había hecho y atendió cosas muy graves. O sea que súper necesario. Aprendí muchísimo, de verdad. Sobre todo la parte humana, que me encantó. Porque había cosas que me decían, no, si esto sabrás más tú. Digo, no es lo mismo, porque yo en urgencias, yo tengo al pediatra al lado, al intensivista a una llamada, a un busca, tengo otras cosas. Ahí estás tú con tu botiquín y es distinto. Pero no sé, yo salí enamorada de las prácticas, yo no me quería ir. El último día nos quedamos y digo, yo me quedo aquí contigo, porque yo quiero esto en mi vida. Me encantó, de verdad. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Me parece lo más bonito de este máster, para mí, las prácticas. Mira que todo es bonito, pero es que las prácticas, Claro, es impagables. la toma de contacto, ¿no? Realmente que es muy importante la teoría, pues para tener esa base, pero al final, yo creo que nos pasa cuando estamos en la universidad, deseando estamos que nos suelten a prácticas y ahí es donde realmente se empieza a aprender, ¿no? Al final, cuando en tu recorrido laboral aprendes cada día es algo nuevo, pero estamos deseosos siempre de ver realmente, pues me están diciendo que esto es la enfermería escolar, que no sé qué, pero cuando lo ves, realmente ves que no es poner una tirita solo, que hay mucho más, que siempre dice la enfermera escolar que hace poner una tirita. No, como tú dices, te habrá contado, pues eso, situaciones bastante desagradables, bastante complejas, tanto a nivel asistencial de la mera asistencia sanitaria, como parte más social, ¿no? Esto lo hemos hablado en algunos webinars también, cómo a través del enfermero o la enfermera escolar se ha detectado casos de abuso en menores, cosas que son bastante desagradables, pero gracias a la enfermera escolar ha podido detectar esos abusos, enfermedades como la bulimia, la anorexia, todo esto al final la figura de la enfermera escolar, que es la que tiene el conocimiento y al final tiene esas miras, ¿no? Esos de cuidados de enfermería a la sociedad, tanto la salud como la enfermedad, es la que tiene esa formación y que puede detectar estos casos. Por eso que cuando siempre decimos la parte más asistencial, que hay algunas enfermeras que nos comentaban, no, es que tenemos que olvidarnos de la parte asistencial. No, eso es una locura. Tenemos esa parte asistencial que lo necesitamos, pero tenemos que abrir ya a la sociedad las miras de que tenemos esa parte también de prevención y promoción. Aparte, como muchas veces hablamos, también la enfermera escolar tiene esa parte de gestión, porque, como tú has dicho, en un hospital estás con todo el equipo sanitario. Aquí estás tú sola. Y tú sola te tienes que gestionar tu botiquín, tienes que gestionar tus recursos, tanto a nivel de mobiliario, de material sanitario,
de documentación, todo eso lo tienes que hacer tú como enfermera escolar. Luego, aparte, investigar. Siempre hablamos que tenemos que investigar recogida de datos. Cuando realizamos una intervención comunitaria, tenemos que recoger datos antes y después para poder medir el impacto que tienen nuestras intervenciones, porque luego nos preguntan, ¿qué has hecho? Pues he dado un taller de alimentación, ¿vale? ¿Cuáles son los resultados? Ah, pues yo te digo que son estos. No, vamos a medirlo con encuestas. Todo esto lo tenemos que demostrar como enfermeros y enfermeras escolares. Pero qué bonito cuando te he preguntado sobre las prácticas y lo primero que te ha salido es una sonrisa. Porque eso quiere decir que te ha gustado el mundo de la enfermería escolar y que esa primera toma de contacto, aunque solo haya sido una semana, hayas visto que realmente es algo que te gusta, es algo bonito y que no es solo esa parte que hemos hablado hace un momento de vocación, sino también te puede aportar la parte de conciliación familiar, porque al final, pues eso, cada uno pues tenemos nuestras circunstancias y como sabemos, que aquí lo tenemos que comentar, la enfermera escolar, pues evidentemente trabaja de lunes a viernes, no trabaja noches, en un horario normalmente de mañana, dependiendo del colegio, se sale a las 5, en otros si es un instituto se sale a las 2:30, pues al final es un horario que como madres y padres, que en el caso de Noelia, que es madre, pues le daría mucha más independencia a la hora de poder manejar su vida personal, ¿o no? Realmente, no pensar, no, voy de noche, ¿con quién, quién despierta a la niña? ¿Quién está con la niña? ¿Quién duerme con la niña? Pero bueno, además, Luego, tuve sí. dio la casualidad de que la semana de prácticas fue justo cuando el incendio en Valencia. ¿No? Y el último día de prácticas tuvimos que atender a muchos niños con ataques de ansiedad, porque había o algún amigo, algún familiar, siempre había alguien que conocía a alguien y entonces hubo ataques de ansiedad y mi enfermera, vamos, actuó de una manera maravillosa. Todos, cada vez que les sentían algo, acudían a ella y atendió a todos de una manera maravillosa y me pareció súper bonito que ella fuera también ese apoyo emocional. Claro, allí no están los padres. Ya. Entonces la tenían a ella como referente de no me encuentro bien, necesito sacarlo, necesito apoyo emocional y la buscaban a ella y me pareció, se me ponen los pelos de punta de recordarlo. Porque al final hablamos de la enfermera escolar, a ver, que yo no he entendido mucho esta lucha, ¿no? Que desde el propio colectivo, enfermera escolar versus enfermera comunitaria. Son dos figuras que compartimos lo que es la base, que es nuestra profesión, la enfermería. Pero evidentemente yo que trabajo como enfermero escolar y tú ya que has estado en prácticas con lo que nos acabas de decir, la diferencia que puede haber en una enfermera escolar es que está dentro del centro educativo. Todos los alumnos la conocen y tienen la confianza de poder ir a la puerta y decir, Noelia, perdona, tengo algo que contarte. Llevo una semana que me está pasando en casa esto, esto, esto. Evidentemente, un niño con 5, 6, 10, 12, 14 años no va a ir a un centro de salud a llamar a la puerta de su enfermera porque su enfermera es la enfermera de su centro de salud, su enfermera de revisión del niño sano, pero esa enfermera no tiene la confianza, no tiene ese vínculo con ese niño para poder detectar y poder tratar ciertos casos. Y es la diferencia de la enfermera escolar. Está dentro del centro educativo y es el referente en salud para toda la comunidad educativa, pero para lo más importante que tiene esa comunidad educativa, que son los niños y las niñas. Por eso, ahora que acabas de contar esto, me parece tan importante recalcar esto de ese grado, ¿no? Ese vínculo que podemos llegar a tener con los alumnos. Que tú dices, era un colegio con 1.300 alumnos, qué barbaridad, pero esos 1.300 alumnos saben quién es Noelia Crespo, saben quién es y saben que si van a tener que ir a cualquier problema, a contarle cualquier problema de salud o cualquier problema que tengan en su casa, como hemos hablado antes incluso de abusos, van a acudir a ti, tarde o temprano. Qué bonito, qué importante y qué necesario, ¿no? El que esté ahí esa figura. Totalmente, totalmente. Y iba a comentarte algo, Noelia. Ahora tú también que estás haciendo el máster y tú tienes experiencia más que sobrada de urgencias, ¿qué diferencia estás viendo? Que creo que al final es evidente, ¿no? Pero ¿qué diferencia estás viendo entre el tratar la enfermedad en un servicio de urgencias frente al tratar la salud en un colegio? Diferencias, quiero enfocar un poquito más la pregunta en qué es lo que te puedes quedar, ¿no? de esta enfermería escolar respecto al tratar la salud. Que siempre como estamos tan acostumbrados a estar
tratando la enfermedad? ¿Qué has sentido tú a la hora de tratar la salud? Pues yo he sentido lo que os contaba al principio, que si hubiera en cada colegio una enfermera involucrada en la salud de todos sus alumnos, se evitarían tantas cosas, porque en urgencias yo estoy pues para lo que pase, pero ya no lo puedo evitar. Ya Ya, eso ha sucedido. Entonces ya solo es revertirlo, curar y que tenga las mínimas consecuencias posibles. Pero sin embargo, desde el otro lado es evitar que pase, evitar ya, que pase. Entonces, que un niño diabético que no tenga nunca un coma hipoglucémico, que maneje su enfermedad perfectamente, que la detecte, que los que están a su alrededor también sepan detectarlo, sepan qué hacer. Es que me parece tan necesario, o sea, qué hacer en una parada. Es que paradas va a haber y eso sí que no lo podemos prevenir, pero ¿se puede prevenir tantas consecuencias si todo el mundo sabe actuar? sí, Que es que, total, es que luego además es algo que tiene que ser, lo tienes que formarte, pero tiene que salirte súper rápido. Una cosa es que tú te lo puedes saber, la teoría te la puedes saber súper bien, pero te la puedes saber súper bien y yo te la puedo contar ahora a ti que estamos charlando, pero de repente se para mi hija y a lo mejor a ya, mí se me olvida todo lo que sé. Sin embargo, si todo el mundo está formado, podemos evitar tantas cosas. Yo ahora total, con los mamis de la guardería, pues estoy viendo todos los miedos que tienen. Cuando empezamos, tenían miedos, por ejemplo, que estaban todos con la alimentación complementaria y estaban todos con el miedo del atragantamiento. Y es que ninguno sabía qué hacer ante un ya, atragantamiento. Es tan importante saber. Y sobre todo eso, no solo tú, mamá, sino mamá, papá, la abuela, porque efectivamente a lo mejor en ese momento mamá se bloquea. sí, Es que no lo podemos saber. Yo, por ejemplo, antes de hacer este máster, unos amigos nuestros que tienen una bebé, la típica comida, cena de amigos, yo estaba presente, ¿eh? La niña se nos despistó la bebé y cogió, no sé si era un nacho o una patata y se atragantó. Pero se atragantó que ni para adelante ni para atrás. Yo era enfermera y yo no tuve que hacer nada. La madre se bloqueó totalmente, no sabía nada que hacer y el padre que había dado un curso, porque es psicólogo y le había dado justo hacía nada de primeros auxilios, de repente la cogió y supo qué hacer, cómo actuar y lo hizo en 3 segundos. En 3 segundos expulsó lo que le estaba obstruyendo y de repente me miró y me dijo, Noelia, lo he hecho sin pensar. Digo, claro, lo has hecho sin pensar porque te acaban de formar, acabas de practicar, es que hacía nada, un mes. Acababa de practicar con muñecos y lo tenía interiorizado y le salió. Y sin embargo, la madre, que era sanitaria como yo, se bloqueó y a mí es que no me dio ni tiempo, es que ni llegué. De repente él lo cogió y entonces es tan importante, ¿sabes? Que cuanto más sepamos, de verdad, evitaríamos tantas cosas. totalmente. Es por eso, si en el caso del padre, ¿no? Había dado un curso y ya sabía cómo actuar. Imagínate que realmente ya, es que esto ya no estamos hablando de una lucha de un colectivo, que es el colectivo de enfermeros y enfermeras, sino es una lucha social que el propio Ministerio de Educación tiene que incluir en el currículum escolar, tiene que incluir la educación para la salud. Porque algo tan sencillo, algo que creo que es tan básico y que todos hablamos de que tenemos que saber, pero lo hemos visto en las noticias, ¿no? Un niño que sabía RCP ha salvado la vida de su compañero. Todo esto que se habla y se habla con una normalidad y luego en el currículum escolar no hay nada de educación y promoción de la salud. Y Nada, tantos años, y yo vuelvo a lo mismo, es que no es una lucha del colectivo de enfermeros y enfermeras, sino esto es una lucha de la sociedad. Y la total. sociedad se tiene que plantar ya y decir, Ministerio de Educación, tanto cambio de ley que siempre hay, cada vez que hay un gobierno u otro, ahora voy a cambiar esto, lo otro, y siempre la educación para la salud se nos queda en segundo plano. Pues ya está bien, la educación para la salud, tanto que se nos llena, es que siempre lo digo, se nos llena la boca con palabras bonitas, pero luego lo que está sobrescrito, ahí no aparece absolutamente nada. Entonces ya hay que plantarse como sociedad y decir, ¿queréis esto? Esto lo tenemos que plantar en el escrito. Así que Totalmente. yo creo que la enfermera escolar, evidentemente, esto está cambiando. No lo hemos comentado en este webinar, que ya lo hablaremos en otro webinar, pero el Consejo de Enfermería creó el Observatorio Nacional de Enfermería Escolar
junto con todos los colegios de enfermería de toda España y las asociaciones, tanto de la Asociación de Enfermería Escolar Madrileña como la nacional e internacional, y han hecho un observatorio, llevan trabajando 2 años recogiendo datos, presentando todos estos datos y estudios a los diferentes gobiernos regionales y se están consiguiendo cosas. Prueba de ello es lo que comentábamos al principio en Valencia, que va a contar con 300 enfermeras escolares a partir del próximo curso, que espero que una de ellas seas tú, Noelia, el próximo año, en septiembre. Pero esto también lo digo desde mi experiencia como enfermero escolar. Cuando yo empecé éramos 200 en Madrid. A día de hoy en Madrid somos 1.300 enfermeros escolares. Entonces, al final, que sí, se están consiguiendo cosas. Por eso yo digo que noto que algo está cambiando, ¿no? Que ya las cosas empiezan a ver esa necesidad, ¿no? La sociedad queda mucho por hacer, pero evidentemente ya se está empezando a hablar con más normalidad y más naturalidad de la enfermera y el enfermero escolar. Y como digo, Noelia está cursando esta 4ª edición del Máster de Enfermería Escolar. Conozco de antes a Noelia y para mí Noelia es una referente en enfermería. Creo que como profesional, si alguna vez a alguien de mi familia le pasase algo, la profesional que quiero que tengan enfrente sea Noelia. Y como sé que Noelia es tan buena enfermera, tan buena persona y que da lo mejor de sus cuidados, me gustaría hacerte de forma oficial aquí, Noelia, en directo, proponerte que formes parte, cuando termines el máster de enfermería escolar en noviembre, que formes parte también de este máster como profesora, haciendo webinars, haciendo cositas con nosotros, porque como siempre digo, si algo yo quiero de este máster es que no estén todos los profesores, doctorados, no, necesitamos, al final aquí se trata de sumar para poder aprender y sumar es contar con alumnos, contar con profesores, profesionales, un equipo multidisciplinar de diferentes ramas y por eso pues me gustaría plantearte el que, pues eso, que si querías formar parte de este claustro también. Vamos, para mí un sueño, sí. Vamos, ¿dónde tengo que firmar? ¿Firmo ahora mismo? Pues ya queda grabado, ¿eh? Esto queda grabado, así que no hace falta nada más. Pero, porque es verdad que da gusto, pues eso, el poder rodearse de personas referentes y referentes. Yo siempre lo digo, referente no es el que sale en la televisión o el que escribe más libros. No, yo he tenido referentes, enfermeras en planta con 60 años que se han seguido formando, que han seguido investigando, que siguen dando lo mejor de sí para la enfermería y esas personas no están en la televisión. Por eso que es importante que muchas veces se nos va la palabra referente hacia aquellos que saben mucho en televisión, que también es importante porque dan una visibilidad a la profesión, pero que también hay muchos referentes que no los conocemos. Y hoy quería presentaros también a Noelia como una de esas referentes, como enfermera, y espero que dentro de poquito enfermera escolar. Y aquí ya nos ha aceptado la propuesta para a partir de noviembre ser parte de este claustro. Y nada, Noelia, no sé si quieres hacer alguna conclusión sobre la enfermería escolar, así como algún titular final antes de finalizar con el webinar y pues para tus compañeros que van a empezar esta 5ª edición, pues alguna recomendación que les quieras compartir. Yo solo decirles a la gente que si ya has buscado información de este máster, si ya estás aquí escuchándonos, es porque tienes que estar en la 5ª edición. Es porque algo te llama, algo quieres hacer, te acuestas pensando en las cosas que podríamos hacer y yo de lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Así te digo. Así que no se van a arrepentir nada, que el temario es muy bueno, que los profesores son muy, muy buenos y que las prácticas son, para mí, súper necesarias y maravillosas, que además se adaptan a ti, te dan facilidades, te lo ponen lo más cerca de tu domicilio posible, se adaptan. Yo además solo tenía esa semana para hacerlo, porque es que era la única que no trabajaba, que mi hija estaba bien, porque, claro, mi niña primer año de guardería, imaginaros, ya llevamos creo que 16 infecciones. A ver mañana con cuál me trae. Entonces me dieron todas las facilidades del mundo, o sea, de verdad. Yo solo di, nada, pues eso, esa semana de posibilidad y me buscaron el colegio más cercano a mi domicilio. Y ya te digo que fue, vamos, por ahora ha sido de las mejores semanas de
mi carrera, porque fue preciosísimo, de verdad. Además, una rama que no conocemos, que no nos han enseñado en la universidad. A mí ojalá una asignatura me hubiera hablado de esta rama. A mí no me hablaron nada. No sé si a ti, que lo hiciste después, te hablaron, pero yo creo que no, ¿no? No Se nos está hablaron. empezando a introducir ahora, pero llevan unos años ya como optativa la asignatura de enfermera escolar en las diferentes universidades, pero poco a poco, al final es algo que, pues eso ya se está evidenciando. Cada vez está más cerca la especialización. Es verdad que hablamos mucho de especialidades de enfermería. A día de hoy es una vergüenza las especialidades que hay, que son 5 o 6 especialidades. Ya está, con todo, pues, urgencias, cuidados intensivos, ¿cómo que no tiene especialidad? Pero he de decir que desde el Observatorio Nacional de Enfermería Escolar el Consejo está luchando y ya hay cosas firmadas sobre la mesa. No sé deciros mañana, pasado o dentro de 5 años, pero va a estar la especialidad de enfermería escolar y por supuesto que ahí estaremos todos luchando por ella y siendo todos enfermeros especialistas, en este caso, de enfermería escolar. Pero podríamos hacer un webinar de las especializaciones porque vamos. Bueno, ahí, mira, ahí tenemos a Maika, que también se lo podemos proponer para próximamente hacer un webinar de especialidades de enfermería porque es algo que da mucho de qué hablar. Totalmente. Y que tenemos que seguir luchando. Siempre que hacemos estos webinars, no sé por qué, siempre aparecen diferentes temas, pero porque al final la enfermería está viva, está en continuo cambio y la verdad que salen todos estos temas. Y nada, pues tomamos nota, Noelia, para poder hacer un webinar futuro sobre las especialidades, que también, por supuesto, hablar de la enfermería escolar y como otras tantas especialidades que están pendientes de enfermería. Así que nada, muchas gracias por haber compartido tu tiempo, tus palabras. Por supuesto, yo me quedo con la cara que has puesto cuando has hablado de las prácticas. De verdad, se te ha iluminado la cara, se te ha dibujado una sonrisa y eso quiere decir que llevas ahí en las venas la enfermería escolar, que ya has tenido un primer contacto con ella, que te ha gustado, que no solo esa parte de conciliación que la tienes, sino también es esa parte de vocación que te ha gustado y que, por supuesto, espero que una vez finalices el máster podamos decir Noelia, enfermera escolar, trabajando en tal instituto, docente del máster de enfermería escolar. Y no digo que ojalá, sino que seguro que lo vas a conseguir porque eres una luchadora, eres una referente, como he dicho, y vas a conseguir todo lo que te propongas. Muchas gracias, de verdad. Nos vemos prontito y, como digo, un webinar sobre especialidades, Maika, para que lo apuntemos. Bueno, gracias a todos por el tiempo que habéis compartido también junto con nosotros. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós, chicos, gracias.